Spiritus Amor, por la cual fue creada la diócesis de Tunja. El 29 de julio de 1880, el Papa León XIII ordenó la creación del seminario. El decreto de expedición de la misma fue realizado por el obispo de la diócesis de Santa Marta y delegado especial de la Santa Sede, José Romero, el 14 de marzo de 1881. El seminario fue fundado por Monseñor Moisés Higuera, primer administrador apostólico de la diócesis de Tunja, en el año de 1881 y tuvo como primer rector a Bonifacio Toscano, obispo de Centuria, desde el 31 de octubre de ese año. Al principio funcionó en casas particulares hasta cuando Monseñor Severo García Barreto adquirió la mitad del antiguo convento de las Concepcionistas, en donde albergó a los alumnos que habían ingresado al seminario desde el 1 de febrero de 1882. El señor obispo Monseñor José Benigno Perillo encomendó la administración a los padres lazaristas. Entonces comienza una etapa de los padres lazaristas, quienes administraron y organizaron el seminario con la mentalidad y formación de San Vicente de Paúl. Esta comunidad, nacida en Francia, trajo a los mejores rectores, gente muy erudita, muy estudiosa y de mucha santidad, de mucha espiritualidad. Fue inmenso el beneficio y la formación que se prestó en la etapa de los padres lazaristas. La sede del seminario en esta etapa fue construida en su tiempo y deliberadamente para los dos seminarios, mayor y menor, dos edificios contiguos, distintos pero comunicados entre sí. Ya desde el año de 1920 había sido inaugurado el edificio nuevo del Seminario Mayor con presencia del señor presidente de la República, don Marco Fidel Suárez. Por ese entonces, este edificio fue considerado como uno de los mejores del país. Posteriormente, fue arrendado a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja y ocupado por las residencias femeninas de la universidad, y actualmente arrendado a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Estamos en la carrera 9 con calle 16. Esta calle no existía. Todos estos predios correspondían a la propiedad del convento de las Hermanas Concepcionistas, que viene desde a donde vemos la torre, arriba en la esquina, en la carrera la 16, con la carrera 9, irían hasta límites del parque del bosque de la República. Estos edificios aquí al frente tampoco existían, como tampoco existía esta calle, porque aquí eran los patios, el patio de las canchas de fútbol, canchas de tenis y patios de recreación de los seminaristas cuando funcionó aquí como Seminario Mayor. En la parte final, al sur, había una gruta muy hermosa de la Virgen Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. ¿Por qué? Porque la Medalla Milagrosa era la devoción favorita de los padres lazaristas, quienes gobernaron por muchos años el Seminario Mayor. Antiguamente funcionó aquí el convento de las Hermanas Clarisas. Ustedes pueden ver que hay muchos ventanales, corresponden cada ventana a una celda, primero de las religiosas y después con el tiempo de los seminaristas. Cada seminarista tenía su celda individual o su habitación individual donde estudiaba, dormía y descansaba. El bloque de edificios estaba dividido en tres partes. En esta parte sur, el Seminario Mayor, en la parte intermedia y en la parte de más allá, el Seminario Menor, más la capilla donde se guardó la imagen de Nuestra Señora del Milagro por algún tiempo, porque ella se apareció justamente en este lugar. Vemos también la torre, característica del emblema del Seminario Mayor, como una atalaya de donde podía vigilar y emerger la ciudad. Son tres grandes patios. Estamos en el patio segundo
y aquí funcionó el seminario menor de la ciudad de Tunja. El seminario mayor está más abajo en el nivel siguiente a mi derecha. Y el seminario menor continúa hacia mi izquierda, en el otro patio, donde funcionó la capilla, donde se guardó por mucho tiempo la imagen de Nuestra Señora del Milagro. Nuestra Señora del Milagro aparentemente apareció en este patio. Sobre este patio, cuando las monjas vivían en el segundo piso de este tramo, ahí tenían sus celdas y la capilla era en ese sector. En el seminario menor aquí funcionaron los dormitorios en el segundo piso y aulas de clase en el primer piso, el refectorio o comedor aquí para allá porque conecta por este sector a la cocina. Estamos en el patio número 3, llamaría de número 3 en escala seminario mayor al sur, el seminario mayor compartido y menor en el patio central, donde había los dormitorios. En esta parte era las aulas de estudio, la biblioteca y el teatro del seminario menor. Este patio se caracterizó igualmente por congregar a los estudiantes del seminario menor, muy alegres, por cierto, muy deportistas. Aquí, en este seminario, muchos sacerdotes se formaron desde el seminario menor. Estamos en el recinto del teatro del seminario de Tunja. Aquí funcionó el teatro del seminario mayor y menor. Este teatro servía para ambos niveles de formación sacerdotal. En la formación de los sacerdotes era muy importante el teatro. Me atrevería a decir que después de la capilla y del comedor, el aula más importante era el teatro. En el teatro se hacían las famosas sabatinas. Las sabatinas eran unos concursos públicos que se hacían los sábados y ante todo el profesorado era el jurado general y los que se sometían a esas pruebas tenían que contestar muy eficientemente. El teatro era muy importante porque se preparaban los actos académicos de clausura, de terminación de año, de los festejos del colegio y de sus rectores, de sus obispos y todo eso. Todo esto se manejaba con luces, aunque la electricidad no era muy eficiente, pero entonces se apoyaba en antorchas para poder iluminar el teatro y darle buena importancia a la celebración. Cuando digo que el teatro era un espacio, un lugar de formación, es porque aquí el seminarista aprendía a su expresión vocal y corporal para que no le diera miedo después en los púlpitos, en las predicaciones, para que fuera una persona de valentía al hablar en público. La música era igualmente muy importante en la vida del seminarista. Los coros, maravilloso. Los conjuntos musicales, no se diga. Siempre la vida del seminarista era una vida muy alegre, quizá por esa variedad de actividades en la formación de los sacerdotes. Estamos sobre la torre del Seminario Mayor de Tunja, de la ciudad de Tunja. Este lugar muy importante lo llamo yo la atalaya o el sitio donde se podía divisar la ciudad. Podemos desde aquí ver todas las cúpulas de las iglesias de la ciudad, especialmente la catedral. Desde aquí se podía ver los desfiles majestuosos, solemnes de los seminaristas que en dos filas por la carrera novena llegaban hacia la catedral.
Aquí también este lugar servía de vigilancia para el prefecto de disciplina. Desde aquí podía ver todos los patios, especialmente en la lejanía, allá las canchas de tenis, de fútbol y los prados donde se recostaba uno en las horas de la tarde después del almuerzo a descansar mientras llegaba la hora de las clases de la tarde. Yo empecé en el año 1945, con una visita que hizo el padre Sánchez, el padrinito, a mi tierra Tensa. Así empezó entonces en mi seminario, ahí nació una vocación, una cosa que yo considero que es de Dios. Bueno, yo hice en el seminario menor mis 5 años, en ese tiempo era bachillerato clásico en el seminario. En ese tiempo, pues la institución del seminario consistía en 2 etapas. Primero el seminario menor, luego el seminario mayor. El seminario menor era el conducto regular. No es como ahora que vienen de los colegios y de las normales y demás después de bachilleres o normalista. No, para poder ser sacerdote había que pasar por el seminario menor. Era un paso obligatorio y en ese tiempo pues no era el bachillerato oficial porque no había la aprobación del ministerio, la diócesis, su obispo no habían hecho esos pasos, no se necesitaban. Eran 5 años de estudio de humanidades, obviamente insistiendo, como se dice muchas veces, en el latín. Me tocó con los padres vicentinos, el rector era el padre Reyes, estaba el padre Cosén. Con ellos vivía uno, el seminario en ese sentido era muy bonito porque había mucha hermandad, mucha comprensión, mucha sencillez. Los padres vicentinos en eso eran muy sencillos. Pero ellos jugaban con uno, lo conocían a uno, que es lo que yo siempre alego, ¿no? Que ellos sí lo conocían a uno, porque jugaban con uno, iban a paseo con uno, todo era como decir padre e hijo, ¿no? A mí me gustaba mucho eso. Ahí yo recibí mi sotana y me fui a vacaciones. Como no había medios de comunicación ni nadie, ni chismografía tampoco. Llegué yo de vacaciones al seminario mayor y encuentro que ya no había los padres, sino ya los diocesanos. Entonces el rector era Monseñor Juan Eliseo Mojica, Monseñor Juan José Mojica Márquez. Entonces ya el seminario mayor fue muy distinto, porque los padres habían sido todos párrocos y sabían mucho de parroquia, pero el seminario, pues lo que ellos han aprendido en el seminario, la vida que no era muy distinto, había más libertad, luego ellos tenían que estudiar mucho y consultar mucho, porque no tenían experiencia en docencia, tenían que luchar mucho por eso, pero lo hacían muy bien también, y como tenían el maestro ahí que era la señoría Pedro León, que era todo un maestro especial, pues eso era importantísimo. Yo entré al seminario menor en el año 57. Estaba de rector Monseñor Juan Eliseo Mojica. El seminario menor transcurrió pues de acuerdo a las costumbres de la época, en que había que estudiar más latín que matemáticas, porque en el seminario mayor las clases eran en latín. Entonces allá había todos los días latín y en cambio matemáticas no era el currículum de bachillerato.
En eso estaba descuadrado los estudios en relación a los colegios. Después nos tocó para el bachillerato tratar de ver materias y presentar exámenes para que nos concedieran bachillerato, porque del quinto de bachillerato se pasaba a primero de filosofía, al mayor, y se usaba sotana. Yo recuerdo, sí, obviamente que en mi niñez, bueno, mi familia muy religiosa, mi madre, mi padre, querían que yo fuese sacerdote, yo también. Yo entré al seminario menor en el año 1955. Obviamente la entrada era por ahí 2 de febrero, algo así. Cuando pasó el tiempo de haber permanecido en el centro de la ciudad de Tunja y abundaban las vocaciones sacerdotales, hubo necesidad de buscar un espacio más propicio, más al norte de la ciudad. Pues ya era un seminario, pues digámoslo así, obsoleto, por eso se ideó construir este edificio tan grande, tan magnífico. En ese primer año, me acuerdo yo que ya hablaban por ahí, siendo uno niño, 11 años, 12 años, de que Monseñor Ocampo quería iniciar una nueva sede en el seminario. Y un día, no recuerdo cuál, se vino a hacer una ceremonia muy especial de la primera piedra, la colocación de la primera piedra del seminario mayor. Mi vinculación con el seminario comienza aquí, en este sitio, cerca, porque yo estuve aquí el día en que se colocó la primera piedra para este edificio, en 1955, con ocasión de los 25 años o las bodas de plata de Monseñor Ángel María Ocampo. Gracias al liderazgo de Monseñor Ángel María Ocampo Berrío, que inició una tarea de concientización por todo Boyacá. Él envió los sacerdotes, a los seminaristas que fueron por las veredas, los municipios, las parroquias, pues adquiriendo recursos para construir este edificio tan importante y tan bueno que se tiene para el Seminario Mayor. Aquí en estos predios que no eran habitables todavía, eran un campo, esto era una vereda. Había unos grandes predios del señor Ruiz que le ofreció a la curia por un precio módico. Entonces el señor obispo pensó en un gran sueño de un seminario enorme para numerosos sacerdotes. Fue así como adquirió este predio y vino lentamente a proponer el proyecto en varias etapas. La primera etapa era comprar el terreno, adecuar las vías porque esto no era transitable. Muy cerca, aquí al frente mío, pasaba la carretera hacia Sogamoso. Por ahí entonces era la vía como más cercana para este sitio. Obviamente quienes irían a ser los ingenieros constructores que eran familiares de Monseñor Juan José Mojica, su señoría Juan José Mojica, Mojica Hermanos, Mojer Limitada, fue dijéramos, la firma constructora con una tesis de grado en arquitectura, que fue el ingeniero Mojica el que oíamos decir que era el que hizo los planos, y después también con otros fueron los constructores. Los seminaristas se trasladaron a la nueva sede en 1964.
claro, se trasladan al seminario, pero esta sede no estaba terminada, se trasladaron en obra negra. No estaba construido la capilla, por ejemplo. Las habitaciones no estaban terminadas, en obra gris más que todo. Los seminarios, y eran pocos en aquel entonces, y gracias a la colaboración de ellos, pues se construyeron las canchas, por ejemplo. Ellos construyeron las canchas de fútbol, de básquet, porque pues les tocó con un cilindro, ellos jalando el cilindro, resanar todo eso, y que no lo saben ahora, pues las nuevas generaciones, que ese seminario pues se hizo pues gracias también a la colaboración de los seminaristas de aquel entonces. Se fue organizando poco a poco. La construcción aquí, como está hoy, pues en ese tiempo yo creo que era el 90% era obra negra, es decir, la obra negra se terminó, o sea, el cemento, los ladrillos, las construcciones, pero no había más. Se insistió en el trabajo de habitaciones para el tercer piso, solamente el tercer piso, habilitando habitaciones sin piso, sin pinturas, algunas en vidrios, obviamente sin persianas, sin baño, para habitar allá, y entonces era la zona de habitaciones. Había baños a los extremos, no había muchos seminaristas, solo ocupábamos un piso, y a los extremos había baños comunes que había que hacer turno desde muy temprano para bañarse, o si no, con el platoncito y la jarra que había en la pieza, pues se acudía al aseo de las mañanas. Ya estaban los pisos, los pañetes, y faltaba puertas, ventanas, vidrios y instalaciones de luz, de agua, todo eso. Entonces avisaron de que teníamos que, al salir, hacer el trasteo. Había que aprovechar al seminario. Y al volver, pues nos decían cuándo se iniciaban las clases. Había 60 obreros. Yo lo digo porque a mí me nombraron ahí de almacenista. Como salíamos de vacaciones y yo vivía en Tunja, todos los de Tunja vengan para acá, y a mí me pusieron el oficio de estar ahí proporcionándole materiales y elementos que necesitaban los obreros. Había 60 obreros en total. El trabajo no fue tan fácil, que se fue prolongando, y pasó marzo y parte de abril, y viendo que todavía no se podía, hubo que contratar horas nocturnas. Aquí se trabajaba hasta las 10 u 11 de la noche, durante todo el día y las horas nocturnas, para tratar de avanzar lo más que pudieran los obreros. Y en mayo, al fin, entramos nosotros a estudiar. Ya estaba, dijéramos, organizándose el mínimo para que el Seminario Mayor se trasladara a esta nueva sede, que efectivamente fue el día 30 de abril de 1964. Entonces, para nosotros fueron las vacaciones más largas de la vida del seminario, 5 meses de vacaciones. Tocó esperar para ese tiempo porque ya no se quería emplear más la sede antigua y se quería iniciar con lo que hubiera aquí. Estaban todavía estas aulas sin terminar. Estas aulas no estaban terminadas. La capilla tampoco funcionaba en ese momento, la estaban terminando. Y por eso la capilla funcionaba donde creo que ahora tienen el oratorio. Esa fue nuestra capilla, porque todavía no habían terminado. De las piezas, poco a poco fueron habilitando, ya las fueron completando en el 64. No había campos de juego. Nuestro uniforme, lo voy a decir en un artículo, nuestro uniforme de deporte era un overol, y los implementos deportivos eran carretillas, azadones, picas,
asadones para ayudar a organizar los jardines. A mí me tocó ayudar a empezar a organizar estos jardines y también los jardines que están al frente de la rectoría. Todo eso fue trabajo. Durante 2 años no tuvimos campos de deporte, pero nuestro deporte fue el trabajo, con nuestro uniforme, un overol. Frente a estos edificios, especialmente esto de la zona de las habitaciones de los padres y el salón allí de juegos y todo eso, el barranco, había barranco. Y ahí no podían meter máquinas por miedo a que dañaran las estructuras en algún momento. Entonces nosotros fuimos los encargados de ir quitando toda esa parte de barranco. Nos dieron a todos overoles y guantes de esos de carnaza. Teníamos pica y pala, teníamos carretillas y por cursos nos fuimos distribuyendo en que a las horas de recreo en la tarde lo dedicamos era eso, a despejar y a ir emparejando ciertos niveles que se necesitaban. Lo mismo transportar una cantidad de material que había aquí en el patio de San José. Ahí entraban las volquetas y derramaban ahí su reseo, arena, triturado, y eso nos encargamos nosotros de sacar todo ese material y llevarlo hacia los sitios que necesitábamos. Pues eso fue un proceso de años, de que poco a poco iban terminando de pintar las piezas y tal. Y por último, yo salía, pusieron el piso de las piezas, que es un parqué, pedacitos de madera. Eso. Y terminó pues esa construcción ya pintada y con todos los servicios y todo. Mientras tanto fue poco a poco y nosotros pues nos íbamos acomodando. En los comienzos, en toda esta área, empezaron a funcionar la capilla, las aulas, la biblioteca. Poco a poco se fue organizando. El salón de juegos también era allí. En un tiempo, seguramente la segunda parte, la capilla funcionó en todo ese sector. Y teníamos, por consiguiente, las aulas de clase, ahí en esas aulas que están ahí, ¿no? Porque la parte de aulas de allá todavía no están habilitadas. En este escenario amplio fue donde se protagonizó en ese tiempo el trabajo simultáneo de la maquinaria pesada y luego de nosotros como auxiliares, ¿no? ¿Para qué? Para hacer las 2 grandes explanaciones de los campos de básquetbol y la explanada en el otro nivel de los campos de fútbol. De manera que generalmente estaba el trabajo del bulldozer. Hubo un bulldozer que estuvo siempre colaborando con volquetas y nosotros íbamos colaborando poco a poco ya en esa parte, ¿no? Para empezar a organizar el jardín y los jardines que dan contra el edificio aquí en esta parte. Entramos hasta finales de abril, creo. No me recuerdo si fue el 30 de abril cuando prácticamente se dio comienzo y ese día fue la inauguración. Entonces ya empezamos en esas condiciones. Y desde luego estaba habilitado lo fundamental, las piezas de los padres, las aulas donde empezamos. La biblioteca poco a poco se fue organizando. Eso se trajo en volquetas, en camiones, la cantidad de libros que había en la biblioteca de arriba y poco a poco fuimos organizando. En ese tiempo, su señoría, o Monseñor Hugo Fernández, pidió la colaboración al bibliotecario de la Javeriana y él vino en esa época a ayudar a organizar la biblioteca. Tuvimos esa colaboración. De manera que fue todo un trabajo lento
y poco a poco fuimos ayudando a construir no solamente jardines, sino también a ir armando una cosa muy importante que tienen los seminarios, ¿no? La biblioteca. El crecimiento de vocaciones empezó con la división de la diócesis, que entonces ya la diócesis de Chiquinquirá conseguía vocaciones, empezaron a crecer el número de seminaristas. Entonces ya después empezaron también aquí, que vieron la necesidad de seguir terminando las habitaciones y todo eso. Mientras estuve aquí de formador, pues entonces estuvimos al frente con el señor rector de todo lo que los ingenieros constructores tenían que ir aumentando en la construcción del seminario, habilitando ya más toda la aula magna, la biblioteca nueva, y toda esta parte de Betania, en donde estuvo ahí también teniendo sede el Instituto Juan de Castellanos, Instituto Catequístico, se llamaba así en sus inicios, estuvo allá y después al otro lado, donde se asignó ese sector Emaús para segundo de filosofía, que era muy numeroso, más de 40 seminaristas ocupaban ese sector. Después vino la inauguración de la capilla, eso fue un gran acontecimiento, porque eso duró en obra negra muchos años, lo mismo que el teatro, eso por allá no iba nadie, porque era solo la obra negra, hasta que ya hubo dinero para construir la capilla y tenerla como está ahora. Lo mismo el teatro, también fue otro acontecimiento interesante, la inauguración del teatro. Bueno, yo ingresé al seminario en el año de 1985. Me acuerdo que entramos el día de San Pablo Miki, compañeros mártires. Entramos en aquella ocasión 29 seminaristas. Me acuerdo que esta era la primera vez que se hacía la experiencia de Betania. A nosotros nos tocaba dormir en Betania. Pero cuando yo llegué, pues fui a hablar con el padre rector, que era en ese entonces el padre Hugo Fernández Mora, y él directamente me llevó a este lugar de Betania, a esas habitaciones grandes y frías. Y pues ahí fue el primer choque, porque dije yo dormir aquí con un poco de gente desconocida. Entonces me entró pues como angustia. Pero yo fui privilegiado porque por ser el número 1 de la lista por el apellido Aguirre, entonces no me encontró el padre en la lista. Y entonces dijo, no, a usted le toca arriba en el edificio. Y claro, a mí me tocó en el edificio y en una pieza que me acuerdo del número, la 338. Y cuando yo llegué allí, pues una pieza muy bonita, porque el seminario en aquel entonces estaba pues muy bien, las habitaciones eran excelentes, el piso, las persianas, los baños estaban en buen estado, tenía un escritorio, una buena cama, y para mí se me cambió en ese momento la situación y entré en un estado de felicidad. No, al ver a tanta gente, porque en ese momento el seminario estaba compuesto por 150 seminaristas y había seminaristas de Tunja, de Duitama, de Chiquinquirá, de Garagoa, del Espinal y de Cúcuta. Entonces era muchísima gente y claro, uno veía a esos seminaristas mayores pues que hablaban con una autoridad y uno pues ante esa gente pues uno se quedaba muy pequeñito, pues compartir con esta gente pues que pues para uno en aquel entonces eran de mucha sabiduría. Entonces y ver a los padres formadores, a todos esos padres formadores, que los seminaristas, que qué bonito, me acuerdo eso, que los padres estaban ahí, los seminaristas todos acudían a saludarlos con una, pues sí, digámoslo así, con un respeto y pues con una especie de veneración a esos padres, porque pues eran personas pues sí, ya de mucha categoría. En aquel entonces el seminario tenía formadores de muchísima categoría, no es que no lo tenga ahora, pero pues en aquel entonces había estos formadores, el padre rector, el padre Hugo Fernández Mora,
sorpresivo que me hayan nombrado rector. Yo dije, aquí terminó ya mi estadía en el seminario, porque hubo unas consultas y por ahí yo no aparecía en las ternas. Solo los padres del seminario fue los que, después de consultados por Monseñor Luis Augusto Castro, entonces pidieron que fuera yo. Sí. Entonces me tocó asumir la rectoría. Es un trabajo bastante difícil, de mucha responsabilidad. Me acuerdo de una primera reunión en que yo, valiéndome de los criterios que uno tiene como moralista, el deber ser, el ser y el deber ser. Entonces me puse a pensar cuál es el ser, la realidad del seminario actualmente, cuando entré de rector, y el deber ser. Entonces se propusieron unos 9 puntos sobre, claro, escoba nueva barre bien, dice, ¿no? Entonces todo rector nuevo es saber que buscamos 9 puntos, me acuerdo de reforma de estudios, por ejemplo, ahí nació lo de la afiliación a la Javeriana en esa época, por insinuación de Monseñor Augusto Trujillo, de Monseñor Luis Augusto Castro. Incluso aquí, como el instituto trabajaba, el instituto universitario tenía su sede aquí, en esta parte que se llama Emaús. Entonces había facilidad para que algunos seminaristas que quisieran matricularse allá se matricularan. Entonces hubo una serie un poco de conflicto entre el seminarista matriculado en el Instituto Juan de Castellanos y seminarista aquí, a qué estudios le respondía. Porque en algunas clases, a ver qué es lo que tiene usted ahí, era un módulo del instituto que estaba estudiando. Entonces, Monseñor Luis Augusto Castro dijo, o instituto o seminario. Y más bien meternos por la afiliación a la universidad. Entonces, había unos cuantos ya matriculados, les tocó devolverles la matrícula. Cuando llegó Monseñor Luis Augusto Castro, se empezó a hablar, y ese deber ser de lo que yo les hablaba en la parte académica, empezó con el proyecto de afiliación a la Universidad Javeriana, Pontificia Universidad Javeriana, afiliación, que ese pues tiene otras etapas hasta el doctorado. Se inició con unas exigencias, entre ellas, me acuerdo mucho, teníamos que tener 3 doctores, mínimo, aquí en el seminario, para que la Javeriana pudiera ir aceptando la afiliación de los estudios teológicos a la Universidad Javeriana. Entonces tocó Monseñor Padre Jaime Muñoz, en ese entonces, hacer su doctorado en moral, el Padre Osvaldo Martínez hacer su doctorado, el Padre Leopoldo actualizar su doctorado, el Padre Luis Quintero también hacer su doctorado. Es decir, teníamos que lo primero, y hacer un curso, todos los formadores en la Javeriana, sobre cuestiones de pedagogía, de todo lo que se refiere a ser un buen profesor y maestro en estas ciencias de la teología. Entonces a todos nos tocó formar y hacer que los doctorados estuvieran, porque era una condicio sine qua non, ¿no? Entonces ahí en ese tiempo, mientras iban haciendo el doctorado, pues esa afiliación no fue al momento, pero el proceso sí se inició exactamente cuando empecé de rector, porque era también exigencia de Monseñor Luis Augusto Castro. Ya la concretización fue posterior, yo me fui y eso quedó ahí, y después aquí hubo un acto al cual me invitaron siendo obispo. Yo no pude venir, de la inauguración oficial de esa afiliación a la Javeriana.
Con motivo de este cumpleaños, pues una voz de ánimo a toda la familia del seminario, los formandos, o sea, los seminaristas, la razón de ser del seminario. Un saludo de felicitación pues, al nuevo rector, agradecimiento a Monseñor Medina, que duró tantos años llevando adelante con los demás rectores anteriores, pues la vida del seminario en relación con el deseo que tiene la Iglesia, que tiene Dios, de formar pastores según su corazón. Entonces, para todos una voz de ánimo y que la construcción de la que se hablaba antes siga también vigente en relación con construir el nuevo sacerdote para los nuevos tiempos. ¿Cuál es mi sueño? Que esos sueños de hace 45 años, que eso que estamos realizando en Bogotá con la Unimonserrate a través de la Conferencia Episcopal, que lo pueda vivir este seminario, que ojalá sea un taller y sea como protagonista de un estilo nuevo de formación. Formación interdisciplinar, formación para una iglesia que realmente sea pueblo de Dios, formación con actitudes nuevas, formación que supere el clericalismo que tanto nos ha dominado y que el Papa Francisco ha insistido muchísimo, que sintonicemos, pero desde la fe y desde la visión cristiana, en lo que también la sociedad busca hoy, ¿no? Mayor participación, mayor consenso. Con motivo de estos 140 años de vida del seminario, yo me pregunto, ¿cuál ha sido el impacto, cuál el liderazgo, cuál la trascendencia de la presencia del Seminario Mayor de Tunja a lo largo de estos 140 años? Hay múltiples respuestas y múltiples evaluaciones, pero para ser justos, centenares de sacerdotes formados en estos claustros irradiaron el Evangelio en tantas parroquias y tantos sacerdotes buenos. Claro, habrá algunos que no correspondieron con la eficiencia y el grado de santidad necesarios para corresponder al llamado de Jesús, pero podría decir que el 99% o más ha sido un clero bien formado, bien estructurado, digno de reconocimiento, digno de imitar, de seguir en este seminario que hoy se llena de gloria con sus 140 años de trasegar por la historia de Boyacá y del país. A sus directivos, a sus egresados, a sus difuntos también, a todos ellos gratitud eterna, porque esta es una obra de Dios puesta en las manos de los hombres mortales con defectos, pero en fin de cuentas, hombres con el corazón limpio y entregado a Dios. Esa es mi felicitación de parte de la Academia de Historia Eclesiástica de Boyacá, que presido ya casi 20 años. Al celebrar estos 140 años de nuestro Seminario Mayor Conciliar, las palabras finales son palabras de gratitud, de agradecimiento. Primero a Dios nuestro Señor, por regalarnos esta oportunidad y esta institución tan bella donde se han formado grandes ministros de Dios, ministros para el servicio de la Iglesia. Agradecimiento para todos los obispos que han pasado por esta institución, para los sacerdotes que han sido formados, para todas las personas que han contribuido en la construcción de esta institución, especialmente todos nuestros benefactores a nivel nacional, a nivel internacional. Instituciones también que nos han dado una mano, como la Arquidiócesis de Aquisgrán en Alemania. Para ellos también nuestra gratitud. Y a todas las personas que nos han sostenido con su oración y que les pedimos hoy también que no dejen de orar por la institución, por el equipo de formadores, por los seminaristas, para que Dios también suscite vocaciones a la vida religiosa, a la vida consagrada para nuestro seminario. Y esperamos que esta oración nos ayude a proyectarnos como institución en esta época del siglo XXI, un seminario abierto, un seminario disponible, un seminario que pueda también dialogar con todas las instituciones
y un seminario abierto, como siempre nuestro Señor lo soñó, especialmente que forme sacerdotes con un corazón de padre, con un corazón al servicio, un corazón humano, cercano, y especialmente que esté dispuesto a entregar la vida como Jesús nos enseñó, para el servicio del más pobre, del más necesitado, del más débil. Esa debe ser la consigna de los futuros ministros de la Iglesia y lo que el Seminario Mayor proyecta. Seminaristas con un corazón humano, cercano, sencillo y humilde, a ejemplo de Jesucristo, buen pastor. Feliz 140 años para nuestro seminario y gracias a todos por su bondad, su generosidad. Dios los bendiga.